El mundo financiero cambia constantemente. Con el avance de la digitalización en el siglo XXI, este proceso se ha acelerado rápidamente, abriendo nuevas oportunidades para pensar en las finanzas de forma diferente. Monedas digitales como Bitcoin y compañías sacuden el mundo positiva y negativamente. El concepto de tokenización abre un nuevo capítulo en la historia de la inversión de capital. Descentralizado, democrático, controlable, sin escalas. Estas son las promesas de la tokenización. Pero, ¿qué son los tokens y cómo funcionan? Moconomy echa un vistazo al complejo mundo de los tokens, examina la teoría frente a la práctica y habla con expertos de la escena cripto y fintech. Hace unos 5000 años, la gente comerciaba intercambiando bienes o servicios. Con el tiempo, surgieron oportunidades para comercializar también acciones de bienes o servicios e incluso venderlas al público con el fin de reunir capital. Así surgieron los mercados bursátiles, en los que las empresas ofrecen acciones individuales de pequeñas empresas a diversos inversores para que inviertan en el futuro de la empresa. Esta necesidad de participación accionaria ha ido aumentando cada vez más hasta acabar convirtiéndose en el mercado financiero mundial. La tokenización satisface esta necesidad de una forma aún más extrema. Esto se debe a que la tokenización es una segmentación adicional de una unidad o componente en otros componentes individuales, una especie de fraccionamiento. Por ejemplo, las acciones también pueden fraccionarse aún más y las unidades resultantes pueden a su vez negociarse. Sin embargo, lo especial y novedoso de la tokenización no es la segmentación, sino su vinculación con otro proceso que hace interesante la tokenización en primer lugar: el almacenamiento digital y descentralizado de las fracciones en una blockchain. Los sectores individuales del mercado de activos tokenizados se encuentran actualmente en una especie de fase de descubrimiento o experimentación. Su valor se estima en menos de $20.000 millones. El valor del mercado total de activos digitales es de unos $350.000 millones estadounidenses. Aquí es donde se hace evidente el enorme potencial de crecimiento. La tokenización y la tecnología blockchain podrían cambiar radicalmente el sector financiero y bancario. Para 2027, este crecimiento aumentará drásticamente hasta alcanzar una cifra estimada de $6.890 millones. Fintech es uno de los grandes actores que sacudirán el juego de los tokens digitales. En 2022, Estados Unidos poseía la mayor cuota de mercado. Pero, ¿qué es la tokenización? ¿Cómo operan todos estos nuevos actores basados en tokens en el mercado fintech? ¿Cuál es su agenda y cuáles son sus productos? En Europa, Tokeny Solutions, con sede en Luxemburgo, es uno de los líderes del mercado en el suministro de una plataforma institucional y modular de extremo a extremo que permite la emisión, transferencia y gestión de activos digitales o tokens de seguridad negociables, tales como préstamos tokenizados, títulos de deuda estructurados, acciones y fondos. Esta empresa privada B2B proporciona una plataforma de extremo a extremo para la emisión, gestión y negociación unificadas de tokens de servicio y seguridad. La valoración de la empresa para Tokeny Solutions oscila entre $22 y $33 millones, con una estimación de ingresos de $6,5 millones para el año y un fondo de $11 millones. La empresa utiliza la tecnología blockchain de Ethereum y Polygon y trabaja con el estándar de tokens ERC 36.43. Otro actor interesante en el mercado europeo es la empresa Bitbond, con sede en Berlín. Han lanzado la primera oferta de tokens de seguridad en Europa. Esto fue aprobado por el regulador financiero alemán BaFin en el 2019. Bitbond es un proveedor de tecnología para la infraestructura de tokenización de activos digitales. Su producto Web3, TokenToll, permite a sus clientes crear, gestionar y distribuir tokens y NFT a través de cadenas EVM, el token BBON o BB1.
Es un token de seguridad que se puede comprar con Bitcoin, Ethereum, Stellar o euro. El valor por token es igual a 1 euro. Su cuota de mercado mundial es actualmente inferior al 0,1%, pero con un equipo de menos de 50 personas, está valorada en unos 7 a 11 millones de dólares como empresa. Bitbond es una empresa privada, con un capital de 13,2 millones de dólares. Su facturación rondará el millón de dólares estadounidenses en el 2023. Pero, ¿cómo funciona exactamente? Bitbond utiliza el estándar de token ERC20. Se trata del token de seguridad más utilizado en el sector fintech. El token representa activos tokenizados que cumplen la normativa vigente en materia de valores. Son valores en forma de token. Y a través de una empresa como Bitbond o Token Solutions, el comprador puede adquirir y negociar dicho valor en forma de token. El token adquirido se implementa en una blockchain. Estas blockchains se llaman Ethereum o Polygon. Soy Radko Albrecht, fundador y CEO de Bitbond. Un token es un término que existe desde hace mucho tiempo, y básicamente significa que un objeto o bien digital es sinónimo de otra cosa. Por ejemplo, si vas a un parque de atracciones y pagas la entrada, a menudo te dan una ficha, un chip de plástico, que luego entregas en el carrusel, por ejemplo. De ahí viene el término. Me llamo Markus Kluge. Soy uno de los cofundadores de Tokenforge. El más conocido es el estándar, es este estándar ERC20, que es básicamente solo un pequeño registro en el que cualquiera que haya recibido un token allí se le concede el acceso y es el único que puede moverlo con una clave privada. Esto es lo que se entiende por tokenización en la blockchain. Y eso ocurre sin regulaciones y sin acceso de ningún administrador o de ninguna parte regulada con el alto riesgo de que si pierdes tu clave privada, no podrás acceder a ese token y no podrás moverlo, no podrás venderlo. Desde un punto de vista técnico, un token es básicamente una entrada de base de datos y dice qué dirección, que es básicamente el lugar digital donde se almacena un token. Cuántas piezas, cuántos tokens tiene y se implementa mediante el llamado código de programa, que en el contexto de blockchains también se denomina smart contracts, es decir, contratos inteligentes. Pero básicamente, se trata de código de programa que describe cuáles son las propiedades técnicas del token y quién es el propietario del token y quién tiene estos tokens. Por lo tanto, es importante en la creación de entradas en la base de datos que vinculan determinados derechos de los propietarios de los tokens, que exista un registro donde las entradas puedan leerse y almacenarse de forma segura. Este registro lo otorga la norma ERC20 que hemos mencionado. Se asienta en una blockchain, por lo que es seguro. La ficha representa un valor o un servicio. Los tokens, tal y como los entendemos hoy en día en el sector, existen desde aproximadamente 2014 y 2015. Fue entonces cuando surgió la llamada blockchain de Ethereum, que fue la primera blockchain en la que se podían crear tokens, es decir, valores digitales. Y así es como empezó todo el desarrollo de los tokens digitales. Y desde entonces este término existe en el contexto de la tecnología financiera. Y ahora tenemos la tecnología blockchain con la criptografía y la firma, que hacen posible una mayor responsabilidad personal, porque todo el mundo en el juego puede ver, hey, él o ella es el dueño del activo, quien lo transfiere, de eso es lo que esta clave privada se encarga. Public Peer, que hace esta cosa segura. Las criptodivisas también son tokens. Son producidas y gestionadas por empresas. En sentido estricto, las criptodivisas no son monedas. Son activos digitales que se pueden intercambiar y negociar. Su creación se lleva a cabo mediante las llamadas ICO, la abreviatura de Initial Coin Offerings. Así que la primera llamada oferta inicial de monedas fue la de la propia Ethereum. Básicamente inventaron el concepto técnico del token y empezaron a comercializarlo. Y luego vinieron muchas más empresas que aprovecharon estas posibilidades técnicas y emitieron más tokens. Soy Owen Volder, responsable del Departamento de Políticas de la Asociación Europea de Blockchain.
Si quieres creer en el argumento de que las cripto es político, creo que lo es, y creo que ha sido político desde el bloque Génesis. Si miramos lo que está inscrito en los bloques Génesis de la blockchain, su canciller está al borde del abismo, el segundo rescate de los bancos, ¿verdad? Y eso fue en el punto álgido de la crisis financiera del G20, en especial, se puede ver el bloque Génesis como una señal de piquete. Fue en realidad una protesta contra lo que mucha gente vio como injusticias financieras que habían surgido a expensas del pueblo, a expensas de la mayoría, a favor de una minoría. Este concepto revolucionario, esta idea de segmentar, permite dividir los activos en partes arbitrariamente pequeñas, fraccionarlos. Esta idea no es nueva. La división de un activo, la propiedad fraccionada es una tendencia constante entre los instrumentos financieros. Durante siglos, las empresas se han fraccionado, dividido en pequeñas partes mediante acciones o fondos. Sin embargo, lo que es completamente nuevo es registrar estas fracciones, estas partes, como fichas o tokens digitales en una cadena de bloques o blockchain. Desde un punto de vista técnico, hay unas 3 normas técnicas dominantes. Hay muchas más, pero estas 3 normas técnicas se pueden utilizar para mapear todas las formas de uso de los tokens que son emitidos por las empresas que aprovechan la tecnología. Hay miles. Probablemente hay alrededor de 5 millones de tokens diferentes en este momento, pero todos se basan en las mismas normas técnicas. Pero con ellos se representan otros valores. Por ejemplo, están las llamadas monedas estables, que representan monedas fiduciarias, como el euro, el dólar. Luego hay tokens que representan, por ejemplo, valores, como bonos o acciones. La tokenización permite transferir valores utilizando un sustrato técnico que hace posible eliminar muchas fricciones diferentes. Y estas pérdidas de fricción también conducen a reducciones de costes. La fraccionalización inmediata de las liquidaciones abre la puerta a nuevas formas de uso, como los modelos de uso del papel, el dinero en streaming y, en términos más generales, la capacidad de representar activos del mundo real y presentarlos en forma digitalizada para luego ofrecer a los inversores nuevas formas de agrupar productos financieros. La capacidad de reducir la fricción en los pagos transfronterizos, también desde una perspectiva institucional. Y también creo que lo que es muy importante es que la tokenización dentro de la cadena de bloques tiene la capacidad de generar un mayor nivel de agencia financiera y de inclusión, lo que creo que en última instancia es muy importante. ¿Por qué, si no, estamos haciendo todo esto? De este modo, todos los activos pueden digitalizarse y estandarizarse. Esto aumenta la liquidez y la transparencia. Los procesos pueden automatizarse como nunca antes. Los desarrolladores de software han estado pensando en cómo estandarizar los tokens. Esto tiene un trasfondo muy importante, y es que los tokens se guardan en los llamados monederos. Se trata básicamente de carteras digitales y no todas las carteras pueden contener todos los tipos de tokens. Por eso se dijo que estableceríamos un estándar para que básicamente todos los monederos puedan almacenar tantos tipos de tokens como sea posible. Y fue entonces cuando los desarrolladores sugirieron que en última instancia se trataba de software de código abierto y en algún momento el mercado prefirió ciertos estándares técnicos porque dijeron, sí, funcionan muy bien, y entonces se extendieron. Y así, con el llamado estándar ERC20 para tokens fungibles y el llamado estándar ERC721 para tokens no fungibles, hay 2 estándares dominantes ya son indispensables. Y eran simplemente ideas de los desarrolladores que han prevalecido y ahora se utilizan muy intensamente en todo el mundo. Pero lo realmente destacado de la tokenización son los bajos precios de entrada para los inversores que conllevan las piezas pequeñas. El único reto que se enfrenta una blockchain de criptomonedas, y esto se ve en las finanzas descentralizadas, es la experiencia del usuario final. El uso de estos productos y servicios financieros es a menudo difícil y desafiante o requiere un cierto nivel de conocimientos técnicos que no todo el mundo tiene. Y también al final del día, es generalmente impulsado por el interés. No creo que se pueda argumentar que todo el mundo va a usar esto todo el tiempo en todas partes, porque ese no es el caso con nada ahora. Así que ¿por qué iba a ser diferente? La naturaleza humana es voluble. Así que creo que el objetivo debe ser que sea tan fácil de usar como sea posible, sin fricciones, tan fluido como sea posible.
Los emisores también ahorran dinero. La tokenización les permite acceder a los fondos más fácilmente y sin intermediarios. Se eliminan las elevadas comisiones por trabajar con bancos de inversión u otras instituciones. Soy Elisabetta Palasnik. Ahora, estoy ayudando principalmente a los proveedores de servicios de criptoactivos, bufetes de abogados, empresas de consultoría, y navegar por este nuevo sistema regulador europeo que tenemos en criptoactivos que llamamos MiCA, Mercado de Criptoactivos. La MiCA es un marco jurídico de la UE para las criptomonedas y los tokens negociados en plataformas digitales. Sustituye a las normativas individuales de cada país. La MiCA pretende básicamente centrarse en algunos activos específicos del sector de las criptomonedas y en determinados servicios relacionados con esos criptoactivos. Así, si tomamos el paralelismo con el sector financiero tradicional, tenemos la MiFID, que cubre los instrumentos financieros. Ahora tenemos la MiCA, que cubre un tipo de criptoactivos que se dividen en tres grandes categorías, las stablecoins y los demás criptoactivos, incluidos los utility tokens. Con la adopción de un reglamento denominado Mercados de Criptoactivos, es decir, MiCA, se puso en marcha un concepto uniforme para toda la UE. Cambiará muchas cosas en el panorama normativo y también en el propio sector de las criptomonedas, porque, como sabemos, todos los continentes tienen su propio enfoque. Así que creo que va a cambiar muchas cosas, incluso dentro del sector financiero. ¿Por qué? Porque hasta ahora el sector financiero tradicional va a un banco y quiere comprar Bitcoin, y lo más probable es que su banquero rechace esta petición. Algunos se lanzan a ello, pero el 99% dirá que no lo hacemos. Ahora que MiCA ha entrado en vigor, pueden ofrecer estos servicios sin tener la licencia de MiCA, lo que puede ser un poco complicado porque no es que su banco o sus instituciones financieras puedan entender que usted tiene la experiencia y el conocimiento para proporcionar estos servicios. Las criptodivisas se negocian a través de criptointercambios. Los tokens de utilidad representan una utilidad o funcionalidad específica en una plataforma. Existen diferentes tipos de tokens que pueden servir como instrumentos financieros. Los tokens de seguridad actúan como valores digitales. Pueden tener las características de acciones o bonos. Un token de seguridad es un token que normalmente tituliza un valor y, desde un punto de vista técnico, suele denominarse token ERC20, que es un token fungible, pero con algunos añadidos. Por ejemplo, en el caso de los valores, suele ser importante saber quién tiene estos tokens y hay ciertas configuraciones técnicas que se pueden hacer para que estos tokens no se puedan enviar a todas partes, sino solo a ciertos destinatarios que están en una llamada lista blanca. Esto significa que se ha aprobado que destinatarios pueden tener este token. Y los tokens de seguridad a menudo se diseñan técnicamente de esta manera porque los emisores a menudo quieren conocer a quienes emiten estos tokens o, en algunos casos, legalmente necesitan saber quién posee estos tokens. Luego están los tokens llamados tokens de utilidad. A menudo se trata de plataformas, de monedas específicas. Esto se puede imaginar de tal manera que, por ejemplo, en las redes sociales, el pago no se haga con dinero normal, sino con un token creado específicamente para estas plataformas. Y por ello, se pueden utilizar ciertas cosas en esta plataforma. El proceso de tokenización comienza con la recopilación de información sobre el activo. Puede ser, por ejemplo, una descripción detallada de una propiedad, o una lista de obras de arte de una colección con todas sus características individuales. Esta información se convierte a un formato digital y se almacena. Posteriormente, se genera un token que representa los derechos de propiedad sobre el bien tangible descrito. El token también se almacena en la cadena de bloques y contiene una huella digital única del activo gracias a la información individual. Hay mucha resistencia, simplemente porque es una nueva tecnología. En realidad es un cambio de paradigma en el enfoque. En el pasado, si movías algo de AB, es decir, un valor, por eso los valores se hacían como tal, entonces realmente los movías de AB. Ahora tienes un registro. La idea que simplemente dice, cambio el derecho de acceso a esto, a este token y al transferirlo. Esto significa que el valor ahora se pega al activo y ya no es un valor libremente movible. Y eso tiene un montón de implicaciones en los procesos.
Y nuestro trabajo ahora es reunir todas las tecnologías, todas las posibilidades que ahora pueden juntarse. Es decir, las identidades digitales, las monedas digitales y la tokenización, de tal manera que el acceso se democratice realmente. Una vez que se ha creado y almacenado un token en una blockchain, puede gestionarse mediante smart contracts. Los contratos inteligentes pueden utilizarse para transferir pagos de alquiler a un inversor de forma prorrateada tan pronto como se haya recibido el alquiler. O un smart contract inicia automáticamente los pagos en cuanto se alcanzan determinados hitos en un proyecto. Lo interesante de un token es que se podría decir que es un smart contract que se registra en una blockchain. Pero al final estamos hablando de valores programables. No quiero hablar aquí de dinero porque puede haber una diferencia entre el dinero y su regulación y los valores transferibles, pero será muy importante. Por ejemplo, cuando pensamos en sostenibilidad, no solo estamos lanzando un nuevo activo digital, sino que está generando un impacto. Entonces necesitamos darle significado a un cierto factor nominal, y ese, creo, será el aspecto más relevante de la tokenización, que creemos unidades digitales para cualquier activo subyacente, pero que podamos optimizar su uso. Podemos incentivar ciertos comportamientos. Invertir en bienes inmuebles tokenizados es una de las últimas novedades del sector inmobiliario. La tokenización hace posible que las casas y apartamentos sean segmentados y comercializados no solo como unidades individuales, sino en cualquier forma pequeña. Se trata de pequeños programas que sirven de puente técnico entre la propiedad y una plataforma de venta en línea. Los tokens crean una imagen digital de una propiedad y la hacen así digitalmente comerciable. El problema es que muchos inversores aún no quieren entrar en este mercado a esta escala o no pueden hacerlo porque carecen de capital o no pueden obtener financiación mediante deuda. Entonces la gran ventaja de la tokenización es hacer estas unidades mucho más pequeñas, tan pequeñas, de modo que sea asequible adquirirlas. Por ejemplo, el propietario de un apartamento puede descomponer este apartamento de 100.000 euros en 1000 fichas. Cada token tiene entonces un valor de 100 euros y representa un porcentaje ínfimo de la propiedad. Con cada ficha, los inversores adquieren el derecho a un determinado porcentaje de los ingresos por alquiler. De esta cantidad se deducen gastos como el impuesto sobre bienes inmuebles, las reparaciones o el seguro. A medida que la vivienda se revaloriza con el tiempo y aumentan los ingresos por alquiler, también aumenta el valor de la ficha. Otra de las ventajas de la tokenización es que los tokens individuales pueden usarse o negociarse a través de aplicaciones o plataformas de negociación en cualquier momento que se desee. Además, ya no es necesario acudir a un notario para escriturar la compra de una propiedad o una participación en una propiedad. El adquirente gestiona fácilmente sus fichas mediante una aplicación de monedero. Dependiendo de la aplicación, no solo puede comprobar los pagos entrantes o tener la salida de los cambios en el valor de sus fichas como un diagrama, sino incluso vender las fichas directamente desde su teléfono inteligente. Los tokens inmobiliarios se tratan actualmente como valores. En este sentido, los compradores no poseen una participación física en una propiedad. Un token inmobiliario es básicamente un préstamo que el proveedor del token utiliza para financiar la propiedad. Los intereses de este préstamo se pagan con los ingresos del alquiler. Existe el riesgo de pérdida del alquiler y, en el peor de los casos, incluso de insolvencia del proveedor. En este sentido, este riesgo es mayor que con un fondo inmobiliario, a través del cual se suele invertir en muchas propiedades al mismo tiempo. En Alemania, este escenario sigue siendo un sueño, ya que todavía no existe un marco normativo que haga posible la titulización de los derechos de propiedad sobre la tierra y los bienes inmuebles. Por lo tanto, los procesos que van de la mano de una compra inmobiliaria siguen estando asociados a mucha burocracia, gasto de tiempo y, por lo tanto, también a costes elevados por el momento. Sin embargo, la tokenización se dio a conocer realmente a través de proyectos de arte digital. Con la ayuda de fichas no fungibles, se pueden representar bienes digitales únicos.
El artista estadounidense Beple subastó un collage digital de 5.000 imágenes individuales en marzo de 21 por la cifra sin precedentes de $69,35 millones. El primer tuit del fundador de Twitter, Jack Dorsey, valió la friolera de $2,9 millones a un fan. Mi nombre es Everfresh, también conocido como Sebastián Pfeiffer, así que ese es mi verdadero nombre. Así que yo diría que no veremos nada parecido en 21, así que el barco ha zarpado. Pero mi esperanza es que veremos mercados más maduros. Mi esperanza, de hecho, es que el mercado alcance un estado más maduro en el que el nivel de precios sea razonable y los artistas puedan realmente ganarse la vida con sus ventas de arte en este espacio digital. Nunca todo el mundo lo tendrá claro. Pero en ningún mercado todo el mundo puede vivir cómodamente, así es como funciona. Así que siempre habrá solo unos pocos que puedan ganarse la vida. Si nos fijamos en las cifras, el número de personas que coleccionan criptoarte crece. Me llamo Sergio Gilberto Schmolt. Soy el fundador y director general de Margall. Margall son las siglas de Margall Gallery. Hay, por supuesto, la burbuja de enero de 21, donde hubo una explosión del 14% en el mercado de criptomonedas NFT. Cuando tienes una ganancia tan alta, te quedas muy corto. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es intentar llegar a un nuevo nivel base, y desde ese nivel podemos avanzar con las criptomonedas y con Bitcoin, junto con todo lo que hay detrás. Las fichas de arte pueden comprarse en cualquier parte del mundo. Esto permite la inversión mundial en arte. Twitter es la principal plataforma para promocionar tus contenidos en el mundo NFT. Puedes utilizar otras redes sociales, pero Twitter es, con diferencia, la más influyente. Yo llego a mi audiencia principalmente a través de Twitter, ya que es, con diferencia, la red social que te permite tener más impacto para llegar a los coleccionistas. Por supuesto, también promociono mi trabajo en otras redes sociales, pero no he encontrado una correlación directa con las ventas a través de plataformas distintas de Twitter. Yo diría que la mayor tendencia ahora mismo es lo que estamos haciendo cuando salimos del metaverso y entramos en la vida real. Así que solo puedes sentir el criptoarte si puedes tocarlo, si puedes verlo como aquí en nuestras pantallas, y ese es el paso que tiene que dar el galerista. Con la ayuda de los tokens no fungibles, las obras de arte digitales suelen securitizarse como un todo en la blockchain. Aunque un artista genere múltiples NFT de exactamente la misma imagen, cada una tiene una identidad única en la blockchain. Y eso significa que son fichas básicamente únicas. Podemos imaginarlo un poco en el mundo real cuando tenemos en nuestras manos una moneda de €1. Nos da igual tener una moneda de €1 que otra, porque son absolutamente idénticas en su poder adquisitivo y no diferenciamos entre ellas. Serían las llamadas fichas fungibles, y lo mismo ocurre con los valores. Si tengo una acción de BMW, me da igual tener una u otra acción de BMW. La acción BMW tituliza el mismo derecho. Tengo los mismos derechos de voto y el mismo valor. En el caso de las NFT, las denominadas fichas no fungibles, que pueden compararse con obras de arte. Por ejemplo, si yo tuviera un cuadro de Picasso o la Mona Lisa, entonces esto es inequívoco. Puede haber falsificaciones, pero la auténtica Mona Lisa solo existe una vez, no es fungible. Solo existe esta y cualquier otro cuadro vuelve a ser diferente. También existe el concepto de impresiones en el arte, donde, por ejemplo, una impresión fotográfica tiene una edición limitada, 100 piezas por ejemplo, y cada foto tiene un número. Así que se pueden seguir utilizando muchas fichas, pero siempre se piensa que cada ficha es identificable de forma única, mientras que con las fichas de seguridad fungibles todas las fichas son idénticas e intercambiables. Entonces hay una cierta zona gris, diría también en términos de NFT. Sin embargo, no porque algo se llame NFT no entra dentro de la categoría MiCA. Entonces, realmente mencionas que si algo se publica en una serie grande, entonces esto es un indicador de fungibilidad. Entonces eso no significa necesariamente que sea una NFT. Pero, de nuevo, aún no sabemos qué es una gran serie. Así que esperamos tener una aclaración en el futuro. Pero esas pequeñas cosas que podemos jugar con palabras que no sabes, sobre todo porque la tecnología está evolucionando muy rápido.
Es decir, la mayoría de las ventas de NFT son en realidad subastas. No son subastas en el sentido clásico, donde hay como un tipo con un martillo. Normalmente, colocas a tu personaje en una plataforma con una reserva. Y una vez alcanzada la reserva, puedes establecer cuánto durará la subasta. Pero por lo general es como una subasta de 24 horas y luego el temporizador se inicia y se ejecuta durante 24 horas. Y luego depende de si otras personas también hacen sus pujas, si el precio sube o no. Así que la mayoría de las plataformas se llevan entre el 5 y el 15%. Algunas también se llevan el 20%. Pero la mayoría se lleva entre el 5 y el 15%. Para los propios artistas, este sistema de la tokenización también podría ser una nueva forma, un vehículo interesante para la venta de su trabajo, de sus obras. En teoría, el artista puede incluso ofrecerse a los inversores como inversión en sí mismo. Si su valor como artista aumenta, los inversores se benefician. Por otro lado, de esta manera, el artista genera unos ingresos adicionales de forma regular. El mercado del arte sigue siendo relativamente poco transparente y por eso es necesario conocer a fondo a los actores, los factores que influyen, la dinámica, en este mercado para poder competir a la hora de comprar obras de arte. Las obras que tenemos en cartera, de los 100 mejores artistas, no se encuentran en el galerista de Bosque y Praderas de la esquina, sino normalmente en las galerías internacionales más importantes. Y si no tienes estos accesos, entonces no puedes conseguir las obras de arte en absoluto o las consigues a precios muy sobrevalorados, porque las obras de arte ya han pasado por varios flujos comerciales y cada paso va acompañado de un aumento del precio. La propiedad fraccionaria de un activo se representa en el ámbito del arte a través de los denominados Art Security Tokens o AST. Se trata de activos digitales que corresponden a una parte de una obra de arte. Sin embargo, hasta ahora este mercado solo ha sido accesible a personas muy adineradas, aunque solo sea por los elevados precios de compra de estas obras de arte. Estamos hablando de sumas de 6 a 7 cifras en algunos casos, y muy poca gente tiene el dinero para poder permitirse este arte. ¿Y cómo cambiamos eso? ArtTrade se encarga de ello. ArtTrade consigue las obras de arte. Esto significa que mantenemos una red de expertos en arte con los que primero identificamos las obras atractivas. Todo ello se cruza con un proceso de análisis de datos muy complejo y, una vez que hemos identificado todas las obras de arte, las fraccionamos digitalmente, por así decirlo, y emitimos un valor digital por obra de arte en forma de los llamados tokens de seguridad, donde €1 del valor de emisión de la obra de arte corresponde a un token. El token de seguridad que emitimos es, en última instancia, un valor digital, totalmente regulado de conformidad con la nueva Ley de Valores Electrónicos EP, que también contiene una E. Y esto nos permite tratar este token y el valor de la misma manera que otros valores tradicionales y, en última instancia, integrarlos en la infraestructura de la industria financiera. Con su ayuda, cualquiera puede invertir en obras de arte que, en circunstancias normales, nunca entrarían en la cartera de inversión del inversor medio. Puedes invertir indirectamente en estas obras de arte desde tan solo €1.000 comprando estas fichas y participando así en la ejecución de las obras. Y de esta forma, nos aseguramos de que puedas participar en grandes obras de arte incluso con cantidades más pequeñas. Incluso los viejos maestros pueden encontrarse ahora en la blockchain. Hace poco, la obra maestra de Pablo Picasso Fillette Auberet se tokenizó en una blockchain. El responsable es un criptobanco con sede en Zúrich, que desmontó el óleo en 4.000 de los tokens de arte y los vendió por 1.000 francos suizos cada uno. Para ello, los tokens se convirtieron a su vez en valores basados en blockchain, que representan un derecho legal indiscutible sobre el cuadro único de 1964 en Suiza. Por tanto, como inversor, al final no te quedas con una parte de la obra de arte, sino con un derecho documentado a participar en la ejecución de esta obra de arte. Nos hemos decidido deliberadamente en contra de la propiedad fraccionaria y a favor de un valor, porque en última instancia corresponde a un producto de inversión clásico y también puede integrarse en el sistema financiero en consecuencia.
En el caso de las obras que se negocian en el mercado secundario, normalmente ya había un comprador y luego se siguen negociando. Por regla general, el artista o los artistas ya no participan en él. En el futuro, sin embargo, esto ya es un modelo que queremos ampliar, porque existe la posibilidad de estructurar en los tokens, en los contratos inteligentes, que el artista permanezca permanentemente involucrado en el desarrollo de valor de la obra de arte sobre un cierto porcentaje. Pero eso todavía está muy lejos. Veo un futuro muy brillante cuando miro a mis hijos, las cosas que coleccionan. Me refiero a skins de Fortnite o algunas armas digitales para un juego. Este tipo de sentimiento coleccionista es paralelo al coleccionismo de criptoarte. Así que la gente no colgará un Picasso o un óleo en su pared. Mis hijos no lo harán. Coleccionarán más obras de arte. Y ese podría ser el arte que coleccionen. La financiación de grandes galerías de arte, museos, colecciones y almacenes de obras de arte también podría beneficiarse de la tokenización en un futuro próximo. Porque invierten enormes sumas en la protección de sus obras de arte. Robos, vandalismo, evitarlos cuesta dinero. Dinero que los museos no tienen. Las entradas y los fondos no suelen bastar para ampliar las colecciones. La tokenización podría ayudarles a obtener esa liquidez. Podría poner la colección o una parte seleccionada de ella a disposición de inversores que obtuvieran beneficios del aumento del valor de las obras de arte. Una acción es un título emitido por una empresa. Dependiendo del tipo de acción, puede ser un derecho a una parte de los beneficios, a dividendos o a voz y voto. Las empresas emiten acciones para obtener fondos adicionales para su desarrollo empresarial. Pero a pesar de la digitalización, el comercio de acciones sigue siendo ineficiente en muchos lugares. Si se quiere invertir en acciones, hay que comprar una acción entera. Sin embargo, las acciones de las grandes empresas suelen costar más de 1.000 euros. Esto limita el círculo de quienes pueden permitírselo. E incluso si te aseguras una fracción de las grandes empresas, esto elimina automáticamente la posibilidad de diversificar tu cartera invirtiendo en múltiples acciones. Me llamo Philippe Piper. Soy el fundador de Swarm y somos una plataforma de tokenización de digitalización que realiza tanto emisiones primarias como operaciones secundarias. En los últimos 2 años, obviamente ha habido un enfoque muy fuerte en los criptoactivos. Así que, básicamente, es Bitcoin y derivados de Bitcoin, así como otros activos nativos que estaban en algún tipo de cadena de bloques, de blockchain como Ethereum. Pero evidentemente se ha demostrado que hay un grado muy alto de correlación entre todos estos activos. Entonces, cuando el mercado sube, todo sube. Cuando el mercado baja y colapsa, todo baja. Por lo tanto, en este mundo, existe una necesidad de tener en realidad algo llamado activos del mundo real que se replican a la cadena y, en realidad derivan el valor de lo que son del activo subyacente, que se asocia con este tipo de activo digital. Un buen ejemplo de esto es básicamente una stablecoin. La tokenización permite comprar acciones fraccionadas de estas grandes empresas. En lugar de comprar una acción entera, solo se puede comprar una parte de una acción y generar así un rendimiento proporcional. La tokenización se utiliza para crear imágenes digitales de valores ya emitidos. Esto se conoce como tokens derivados. Estos se titulizan en la blockchain y se integran así en una infraestructura más flexible. Así, en principio, se obtiene una acción normal, pero con las ventajas de las criptodivisas, el precio de la acción tokenizada es siempre igual al precio de la acción de la empresa emisora. Si el valor de la acción depositada se duplica, el valor de la acción tokenizada también se duplica. La acción del precio se analiza de forma similar a las acciones, no como las criptodivisas. Stablecoin es básicamente un token que tal vez representa $1. Por lo tanto, un token equivale a $1. En realidad, deberías ser capaz de llevar cualquier cosa que tenga valor,
Cualquier cosa que tenga algún tipo de sustancia a la cadena de bloques, a estos entornos comerciales, a la capacidad de fraccionar y movilizar esos activos para hacer realmente más con ellos. Por lo tanto, hay una amplia gama de diferentes cualidades de los activos que se pueden obtener mediante la adición a la cadena como un activo digital. Si tienes una acción de Apple representada en un token, puedes comprar un céntimo de acción de Apple si quieres. Esto no es posible en los mercados tradicionales. La tokenización reduce significativamente las barreras de entrada a los nuevos mercados financieros. En la actualidad, la gran mayoría de las empresas de todo el mundo son empresas privadas. Hay productos derivados que probablemente imitan algo de esto, pero no es el grado de flexibilidad. La segunda cosa es que usted realmente tiene facturación instantánea. Cuando voy a una especie de intercambio descentralizado, una especie de lugar de comercio, y usted y yo estamos de acuerdo en un precio en realidad, ejecutando de inmediato en la blockchain. La transferencia de mi propiedad a usted por lo general se ejecutó en los mercados financieros. Esto toma de 2 a 3 días para establecerse. Desde la perspectiva regulatoria, Estados Unidos también se encuentra en una posición única gracias al dólar. Una vez se dijo que el dólar es la moneda de los Estados Unidos, pero es un problema de todos los demás. Creo que el dólar también es un problema para Estados Unidos ahora porque hay jurisdicciones en otras partes del mundo que están creando regulaciones para los dólares estadounidenses digitales en el futuro. Y nada de esto viene de Estados Unidos. Entonces, regular las stablecoins es uno de los frutos más fáciles que podrían abordar en términos de reafirmar esta posición de hegemonía del dólar. Y esta no es una posición que Europa tenga en el mismo grado. Quiero decir, el dólar estadounidense todavía constituye algo así como el 60% de la reserva global. El sistema político de Estados Unidos también es, por diseño, una invitación a la lucha. Lo ha sido desde la Declaración de Independencia. Siempre debes saberlo cuando miras a Estados Unidos. Siempre lo pienso así. Las acciones tokenizadas tienden así un puente entre las bolsas tradicionales, como Xetra o Börse Frankfurt, y una criptobolsa como Binance. Dependiendo de la red y de la criptobolsa, las transacciones con tokens pueden procesarse en cuestión de minutos. Si puede operar las 24 horas del día sin que los mercados se paralicen. Eso es una ventaja. Realmente significa dinero real para la gente si puedes vincular los procesos de gobierno a estas cosas técnicas. Es una ventaja porque tienes mucha más interacción en tiempo real con la forma en que el activo de abajo puede realmente hacer transacciones. Pero aún más, si entonces realmente tienes la confianza, lo que significa que tienes algunos datos asociados con el token que apunta a dónde realmente va y lo que representa, y los datos en vivo que informa de lo que realmente tiene en términos de valores. Entonces, de repente, ya no dependes de un informe trimestral, sino que lo controlas en tiempo real. Dado que los contratos inteligentes procesan las transacciones de valores tokenizados en una blockchain, ya no es necesario confiar en un corredor o banquero como intermediario. Por lo tanto, yo diría que, en términos generales, estos serían algunos de los aspectos en los que la tokenización cambiará la industria financiera. Independientemente de si se compra o no, se producirá una completa eliminación de intermediarios, lo que sin duda limitará el papel de los intermediarios o reducirá su frecuencia en determinadas transacciones financieras. En el mundo de la tokenización, al final, todo representa algo que tiene cierto parecido con la vida real. Así que es necesario crear un elemento de confianza, lo que también significa que si el token se pierde, realmente depende de cómo lo configures. Entonces puedes asegurarte de que se respeta quién es el verdadero propietario, o que básicamente se redistribuye de nuevo al propietario original. Se trata de eficiencia, no de tecnología, se trata de ti. La venta de acciones de una empresa es burocrática, lleva mucho tiempo e implica a muchos actores. Y ahora tenemos que asegurarnos de unir los dos extremos. Por un lado, tenemos el mundo tradicional, que dice que queremos abordar todo esto cada vez más, porque simplemente ha demostrado ser muy estable en las últimas décadas. Y, por supuesto, hay partes interesadas que ganan dinero con ello, lógicamente. Y por otro lado, tenemos el mundo DeFi y cripto, que dice que queremos hacer todo en autodeterminación. Y como suele ser el caso, la verdad probablemente esté en algún punto intermedio y tenemos que construirla en consecuencia ahora. Los inversores no tienen acceso a estas empresas. Las inversiones en estas empresas las realizan principalmente las instituciones financieras en forma de préstamos caros o fondos de capital. Por tanto, el mercado tiene una liquidez mínima.
Creo que tendrá un mayor impacto en el espacio B2B, porque para nosotros, como usuarios finales, todo se trata de facilidad de uso y, por supuesto, confianza, pero no estamos necesariamente interesados en una aplicación bancaria o fintech que utilice esta u otra tecnología. Especialmente si hablamos de adopción masiva, no debería importar cómo se ejecuta. Al final, debería ser una aplicación que funcione bien. Cuando se invierte, casi siempre se hace a largo plazo. Si la dirección de la empresa toma una dirección diferente, los inversores no pueden simplemente salirse. Entonces intentan influir en la gestión de la empresa. Los procesos se vuelven lentos. Pero incluso si lo piensas bien, es un sistema abierto y por lo tanto todos tienen acceso, cualquier persona. Eso no es del todo cierto. Esto significa que dependiendo de cómo se configure el sistema, y esto depende en gran medida del activo que represente, tendrá limitaciones que tendrás que incorporar artificialmente al sistema de que solamente un cierto tipo de cliente pueda comprar estos activos tokenizados específicos o que solo permita ejecutar al cliente un cierto comportamiento con el token. Habría una limitación relacionada con la tecnología, pero lo que esto da es en realidad un nivel de confianza mucho mayor en un proceso regulatorio. Debido a que es código, y debido a que realmente impone lo que se supone que el código debe hacer, realmente, entonces, no se puede evitar. En este momento esperamos que la tokenización y la tecnología blockchain desempeñen un papel en hacer que los procesos sean más eficientes y ágiles. Entonces ese es el paso número 1. Luego, potencialmente tokenizaremos y también usaremos la tecnología blockchain para financiar y tokenizar diferentes activos de diferentes maneras. Entonces este es, digamos, un aspecto de crecimiento. Y luego, por supuesto, si dependiendo de la regulación, pero también, digamos, de decisiones estratégicas, algunos bancos neo-blockchain totalmente automatizados o jugadores neo-blockchain en el mercado, podemos asumir que nuevos casos de uso y un conjunto completamente nuevo de procesos diseñados verán la luz y se vislumbrarán. Esto significa una categoría completamente nueva que apunta a nuevas formas de uso que no están disponibles allí. Cuando se invierte, casi siempre se hace a largo plazo. Si la dirección de la empresa toma una dirección diferente, los inversores no pueden simplemente salirse. Entonces intentan influir en la gestión de la empresa. Los procesos se vuelven lentos. Mi nombre es Eko. Soy CEO de Realport. Hoy en día, la descentralización de la energía ya existe y solo se seguirá acelerando. Creo que en el último tiempo, en los últimos años, teniendo en cuenta la guerra de Ucrania, y considerando este impulso de la gobernanza y de nuestra sociedad para volverse más independientes, se ha mostrado un auge increíble de la energía solar en los tejados y de la energía descentralizada, de manera que no solo las empresas y las cadenas de suministro se han vuelto más maduras, sino que también que ya resulta aún más fácil para los inquilinos y propietarios de casas poder, en primer lugar, instalar energía solar en el tejado, y en segundo lugar, es cuestión de conectar estas instalaciones entre los diversos centros descentralizados disponibles, es decir, de un techo a otro y a la red de una manera inteligente. Y creo que la tecnología puede desempeñar un papel fantástico. Pero la compleja red del sector energético presenta una infraestructura obsoleta. Además, hay numerosos procesos ineficientes. Con la ayuda de la blockchain, se puede aumentar la eficiencia del suministro energético. Eficiencia significa ahorrar costes. Ahorrar costos significa que puede incorporar proyectos más pequeños. En proyectos más pequeños, también significa que puede aportar ventajas para los pequeños inversores. Lo está haciendo más eficiente, haciendo que el acceso sea más eficiente y también permitiendo que los parques eólicos más pequeños participen en la economía energética. Gracias a su arquitectura descentralizada, es capaz de documentar al mismo tiempo las cadenas de suministro de distintos productores de energía. En el caso de los sistemas centralizados, esto es mucho más complejo. Aquí, cada productor debe enviar primero sus datos a una ubicación central donde los datos pueden agruparse y procesarse. En una red blockchain descentralizada, cualquiera puede introducir los datos directamente. Con la ayuda de la tokenización, se puede almacenar una versión digital en una blockchain por cada unidad física de energía. Esta automatización de los procesos administrativos puede abaratar considerablemente la energía. Sabemos que hay dos formas diferentes. Una forma es la división de la producción económica de un proyecto de energía renovable. Esto significa que un productor quiere construir un parque eólico y necesita inversores.
Y esencialmente promete que los beneficios de este parque eólico se dividirán entre los inversores. Así que, ahora podemos esencialmente tokenizar los futuros ingresos de esta inversión e invertir este proyecto con múltiples inversores. Esa es una parte. Y la parte mucho más difícil es cómo certificar las energías renovables, ya sabes, a través de agencias nacionales y hacerlas fungibles o comercializables de alguna manera. La tecnología blockchain también permite rastrear la energía desde la fuente hasta el usuario final. En caso necesario, se pueden emitir certificados que demuestren la compra. Esto puede ser un criterio decisivo, especialmente en el caso de la estricta normativa sobre energías renovables. Actualmente, básicamente nadie sabe si la energía procede de la eólica, la solar o cualquier otra fuente. El origen debe ser certificado por un tercero. Estos certificados se comercializan. Se fomenta el lavado verde. También hay varios aspectos legales y reglamentarios. El primero es la taxonomía de la UE, que hoy nos dice que es verde y que no lo es. Esto orienta a los inversores y también a los emisores de productos financieros. Y en segundo lugar, existe también un reglamento de autodivulgación llamado SFR. Por lo tanto, cada emisor o emisor de productos financieros debe evaluar por sí mismo si son muy sostenibles según él. Artículo 9 o no. Básicamente el artículo 7. Y eso dará a los consumidores una orientación tremenda sobre lo que es ecológico y lo que no. Así que esto significa que el margen para moverse y participar en algún tipo de lavado verde es cada vez mucho menor. Gracias a la tokenización, el productor puede crear directamente un certificado tokenizado. A continuación, los certificados se almacenan directamente en la cadena de bloques, de modo que los datos ya no pueden modificarse. El origen de la energía generada queda así garantizado. El token de gobernanza es un tipo específico de token emitido por determinadas empresas, a menudo empresas tecnológicas o las denominadas organizaciones autónomas descentralizadas. Los tokens de gobernanza tienen básicamente ciertos derechos. Desde un punto de vista técnico, suelen ser los llamados tokens ERC20, lo que significa que siguen el estándar, que también utilizan muchos otros tipos de tokens. Pero el derecho que tiene el propietario de este token de gobernanza puede ser diferente del de los tokens de seguridad. Por ejemplo, los tokens de gobernanza a menudo titulizan los derechos de voto, es decir, usted es el propietario de los tokens de gobernanza, y son emitidos por empresas. Y si la empresa quiere cambiar algo, si quiere implementar cambios técnicos, por ejemplo, entonces tengo derecho a votar. Si poseo piezas de estos tokens de gobernanza. Esto significa que no solo tengo un incentivo monetario para mantener este token y tal vez esperar un beneficio futuro, sino que también tengo un derecho de codeterminación y puedo participar en las comunidades y mi voz es escuchada, en función del número de tokens que poseo. El gran desafío ahora es cómo los consumidores, ya sea un cliente comercial o incluso un consumidor minorista común, compran certificados o fuentes de energía renovables certificadas. Y aquí es donde una blockchain puede brindar una gran utilidad. Y la visión es que en algún momento puedas hacer coincidir los certificados en el momento de la producción con el consumo en el momento en que realmente lo necesitas. La tokenización hace que los parques eólicos u otras fuentes de energía renovable sean mucho más accesibles para los inversores. Invertir en un parque solar mediante token será un procedimiento establecido en un futuro próximo. Lo mismo se aplica a la compra de electricidad de diversas fuentes de energía. En el campo de la energía solar, los primeros proveedores de energía ya han tokenizado sus sistemas. También en el caso de las turbinas eólicas, existen plataformas que ponen en contacto a los operadores de las turbinas con empresas y particulares. Mediante la tokenización, los propietarios de los tokens se convierten en copropietarios de una turbina eólica. Al vender la electricidad, generan un rendimiento proporcional. Pero los operadores de las plantas también se benefician. Para ellos, la tokenización es otra forma de recaudar directamente el capital de la inversión. Esto les da alcance y acceso a una gran liquidez. Hasta ahora, sin embargo, la energía se ha gestionado principalmente de forma centralizada. Aún queda mucho camino por recorrer antes de que la nueva tecnología se consolide. El siguiente paso, hacia donde debemos avanzar, es hacia la creación de redes de barrios, la conexión en red de los barrios.
Y así como ahora, algunas comunidades participan en proyectos de energía renovable más grandes, y hay comunidades enteras que participan en este derecho a consumir la energía generada a cambio de la autorización para construir un parque solar o un parque eólico. Esto también creará comunidades que podrán enviar e intercambiar energía entre sí y entre múltiples comunidades incluso. Creo que sabes que Alemania es probablemente el mercado más grande de Europa en términos de número de instalaciones. Pero puedes ver esta tendencia en todas partes, en muchos otros países. Ya sabes, Francia tiene una regulación muy fuerte, y en el Reino Unido. También en Italia, y creo que se puede ver como un movimiento paneuropeo. Los llamamientos a la sostenibilidad, los derechos humanos o el bienestar animal se oyen con más fuerza desde hace años. La sociedad exige cada vez más productos cuyo origen pueda verificarse de forma transparente. La tokenización de la cadena de suministro representa un futuro creíble para la transparencia de los productos. La tecnología será apasionante a la vista de la recién aprobada Ley de Diligencia Debida en la cadena de suministro. Su objetivo es demostrar que no se han infringido las obligaciones de diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente. Se exigirá a las empresas que documenten cada paso de la cadena de suministro para las autoridades y los consumidores. De este modo, la sostenibilidad será comprensible, verificable y visible. La tokenización permite rastrear un producto a lo largo de toda la cadena de valor. Utilizando un smartphone comercial, toda la información relevante sobre un producto se recopila y almacena en un token. Cualquier tipo de información puede almacenarse a través de una aplicación. Cada paso de la producción y cada materia prima dentro de la cadena de suministro pueden recuperarse de forma fiable en cualquier momento. De este modo, las cadenas de suministro globales pueden rastrearse sin fisuras. Mientras que una cadena de suministro basada en la tecnología blockchain puede garantizar una documentación completa para estos informes, la inteligencia artificial puede ayudar a realizar el correspondiente análisis de riesgos. Por ejemplo, la IA puede analizar los contratos con los proveedores en relación con los derechos humanos y las normas medioambientales. Si es necesario, esto permite a la empresa adaptar rápidamente los acuerdos contractuales con el proveedor. En agricultura, la tokenización permite a los agricultores tokenizar sus productos. Esto permite a los inversores internacionales invertir en productos agrícolas regionales. En el sector sanitario, la tokenización de instituciones médicas ayuda en el uso de datos sensibles de pacientes y organizaciones sanitarias. La industria logística también está trabajando actualmente en un concepto de tokenización. Aquí, el conocimiento de embarque se va a transferir a la blockchain y resolver así un problema de administración. Por lo tanto, esto significa que si la tokenización se convierte en parte del proceso subyacente que se ha establecido para las transacciones financieras, todo el mercado será mayor que el volumen del mercado actual de activos financieros. Pero, por supuesto, esto no sucede de la noche a la mañana. Se hace en diferentes etapas, en función de la regulación, la innovación y la aceptación general. Necesitamos debates democráticos sobre las cosas. Necesitamos gobernanza. Así que podría llevar entre 5 y 20 años y sucederá gradualmente, pero el tamaño del mercado direccionable aumentará. A pesar de sus muchas ventajas y de su creciente prevalencia, la tokenización de activos basada en blockchain también tiene sus limitaciones. Una desventaja que todavía existe con los tokens en general es la escalabilidad de las cadenas de bloques subyacentes. Si quisiéramos poner todo el negocio de valores que existe en el mundo en una cadena de bloques para tokenizar todos los valores, las cadenas de bloques no serían capaces de gestionar el volumen de transacciones que se procesan. Esto significa que el sistema simplemente se vería sobrecargado y desbordado. Y esta es probablemente una de las principales desventajas de los tokens. Por eso no se incluyen en absoluto en una norma técnica, sino en las plataformas subyacentes, es decir, las blockchains en las que existen estos tokens. Existe el riesgo de que los piratas informáticos accedan a los activos digitales y los roben. La tecnología blockchain en sí misma se considera muy segura. A pesar de ello, se han dado casos de ataques exitosos de hackers a bolsas de criptomonedas y otros sistemas basados en blockchain.
Por regla general, los atacantes no accedieron a través de la propia blockchain, sino a través de los puntos en los que está conectada. Por lo tanto, es necesario desarrollar un sistema integral y fiable de protección contra la ciberdelincuencia. Creo que la MiCA es un gran primer paso. Si se puede pensar en ello como una cascada reguladora global que gotea hacia abajo. Yo diría que Europa se encuentra en la cima, por así decirlo, en la cresta de esta cascada. Y creo que gran parte de lo que hemos logrado con MiCA como continente se está abriendo camino en el pensamiento y el razonamiento regulador de otros países. Los bancos siempre han desempeñado el papel de gestores de activos. Los bancos intentan ampliar su radio de acción y ofrecer a los clientes la gama más amplia posible de servicios. Por ello, ya han empezado a investigar la tokenización de activos. Podrían ser los bancos los que gestionen la emisión y negociación de activos tokenizados en el futuro. Fintech se ha convertido en una de las industrias de más rápido crecimiento en los últimos años. Así que un área en la que actualmente hay mucha innovación en tokens es el llamado procesamiento de pagos. También se pueden tomar como ejemplo los tokens de seguridad. Un bono, por ejemplo, paga un cupón regular, tal vez un determinado tipo de interés una vez al año, a quienes poseen ese bono. Se puede dotar al token de tanta información que conozca el importe del cupón de intereses y recoja automáticamente el importe de los intereses del emisor y luego lo distribuya automáticamente a los inversores. En el mundo tradicional, en el mundo bancario, existe el llamado agente pagador, de modo que cuando una empresa emite un bono, hay un banco que es designado como agente pagador y entonces se asegura de que el emisor paga sus intereses a tiempo y los distribuye a los inversores. Y esto se puede automatizar mediante código de programa, también mediante los llamados contratos inteligentes. Y esta información se puede dar al token. Hablar del impacto medioambiental de las blockchains es, en mi opinión, gran cosa. Pero nosotros, como industria, tenemos que preguntarnos qué está bien y qué está mal. Así que se están utilizando muchas energías renovables, la energía hidroeléctrica, la energía eólica, pero también la energía solar, que básicamente entra en estos nodos y cálculos. Y se trata de una energía que, desde el punto de vista del consumidor, nunca antes se había utilizado, para que no compita con la energía que tú y yo gastamos en nuestra vida diaria. Ya sabes, más del 60% ya es energía regenerativa que la red Bitcoin realmente utiliza, y el resto todavía es algo en lo que trabajar. En concreto, la financiación a través de tokens tiene la posibilidad de cambiar drásticamente la economía mundial en el futuro. Las empresas podrán asignar activos reales en línea y financiarlos de forma descentralizada. Los servicios financieros existentes están siendo sustituidos por soluciones descentralizadas. Y creo que en el futuro probablemente veremos del lado de, digamos, los pagos y las criptomonedas. Y ya sabes, tendremos diferentes secciones de moneda digital. Por lo tanto, podría tener monedas estables y tokens de dinero de bancos comerciales y diferentes tipos de CBDC, y todos ellos existirán en algunos casos en efectivo. Entonces todos existen en uno, el alemán dice mezcla, y algunas cosas se mezclan. Y no creo que uno necesariamente desplace al otro. Por otro lado, también creo que muchas de las razones es por el interés en las criptomonedas, y creo que a nivel mundial, alrededor del 23% de las personas en todo el mundo poseen criptomonedas en Europa. Creo que el promedio ronda los 17. Así que todavía estamos en la parte inferior en comparación con el promedio mundial, pero está creciendo y creo que es la confianza, ¿verdad? Cuando la gente no confía en el sistema, busca alternativas. Y creo que el desafío, desde un punto de vista político, para los gobiernos y los estados-naciones, cómo podemos generar confianza en nuestros sistemas en la era de la transformación digital. Y no hay una respuesta sencilla a esta pregunta. Y creo que, al mismo tiempo, podría ser un poco ingenuo suponer que las criptomonedas pueden resolver todos los problemas del mundo, ¿verdad? Por eso yo diría que necesitamos algún tipo de optimismo moderado o un optimismo hecho a medida. Actualmente sigue faltando una normalización de las redes. Además, deben desarrollarse normas jurídicas que ofrezcan claridad y, por tanto, seguridad, tanto a las empresas como a los inversores. Ya podemos ver los efectos en nuestra sociedad actual. La tecnología ya ha llegado al aquí y ahora.